¿Sabías que todos tenemos discapacidad? La discapacidad es un estilo de vida. Acompáñanos con tu café a reflexionar sobre la discapacidad y la funcionalidad. Platicando Ando, un espacio para compartir pensamientos, reflexiones, vivencias e inquietudes y aprender todos de todos. Hola, qué gusto. Es que la verdad me da muchísimo gusto siempre compartir y hablar con ustedes, saber que nos están escuchando del otro lado y ojalá que tuvieran la oportunidad de decirnos qué opinan, qué sienten, qué les hace pensar lo que nosotros estamos comunicando, porque de todas maneras creemos y estamos convencidos que el tema discapacidad tiene que ser multihablado desde cualquier punto de vista para que podamos seguir avanzando y obtener resultados diferentes o más amplios de los que ya se han obtenido actualmente, y que pues, bueno, muchas personas, muchas asociaciones, muchos grupos están haciendo cosas muy intensas, muy importantes acerca del tema discapacidad. Pero es sumamente importante hacer entender que la discapacidad no es una cosa exclusiva, no es un club, es un asunto que nos compete a todos. Entre más estemos enterados, más estemos convencidos de que es un asunto que nos compete a todos, más posibilidades hay de mejorar la funcionalidad de todos. ¿Tú qué dices? Sí, que estoy de acuerdo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en nuestro podcast número 24. Y como cada semana les recordamos que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como www.discapacidadunestilodeVida.com. En las redes sociales nos encuentran como Discapacidad Un Estilo de Vida y estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok y por supuesto en podcast a través de Spotify. El correo electrónico es soyduev@gmail.com y ahí nos van a poder enviar sus comentarios, sus observaciones. ¿De qué vas a hablar hoy, Juan Carlos? A ver. No, fíjate que estuvo muy interesante hace muchos años, hace algunas semanas, cuando yo estaba en la prepa. Hace unas semanas, sí, claro. Estaba yo en la prepa y me llamaba mucho la atención que mi maestro de literatura nos encargó que leyéramos las tiras de Mafalda, fíjate. Muy interesante porque al final Mafalda o Quino a través de Mafalda siempre es muy actual. No solamente es actual, es un caricaturista o periodista argentino. Un crítico social. Un crítico social argentino, sí, de 1900, ¿qué te gusta? 50, 60, 70. Sí, más bien 60, 70. Pero que si tú lo lees, sigue siendo muy actual en muchos sentidos y le puedes dar una interpretación adaptada a tu actualidad, a tu contexto social, en cualquier momento. Y con motivos, mira, no te voy a decir, comenté algunas cosas y surgieron respuestas y bueno, y me acordé de una de las tiras. Iba Mafalda caminando en la calle, ¿no? Y de repente va pasando por un jardín y había un letrero que decía, prohibido pisar el césped. ¿No? Y sigue caminando y no me acuerdo con exactitud, pero la esencia es la misma. Prohibido atravesar la calle. Sigue caminando así como pensativa y al rato, prohibido anunciar. Y ya en el viaje es que siempre son 4 cuadritos, ¿no? Y el cuarto cuadrito decía, es sorprendente la libertad que ha alcanzado el hombre para poder autolimitarse. O sea, entre más libertad, o más bien aparentemente que tuvieras más libertad para hacer, para decir, para expresarte, parece ser que esa libertad en muchas ocasiones se utiliza para limitar la libertad. Tienes suficiente libertad para alimentar o para limitar la libertad, en este caso la libertad de expresión. Y yo creo que esto se ha dado muchísimo por el auge que han tenido las redes sociales y la posibilidad de que cualquiera de nosotros esté en condiciones de dar una opinión. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo mismo aquí, ante este micrófono, en este foro, muchas veces mido cada milímetro de las palabras que digo y muchas de las veces no salen exactamente como están en mi cerebro. Por el riesgo, por el cuidado actual, lo que ahora se llama lo políticamente correcto. Sí, como que te limitas mucho de simplemente decir las cosas así como las estás pensando, ¿no? Tal vez sin tanto filtro, ¿no? Sin tanto filtro, porque al final así hablas en la calle, así dices las cosas y en muchas de las ocasiones ni siquiera tienes una intención mala al decir tu opinión, simplemente es tu forma de pensar y ya, punto, se acabó. Sí. Pero por el otro lado, en el otro extremo del cable, hay la posibilidad de que alguien se ofenda.
me ofendí, ya me cambió el día, ya lo que dijiste me resultó criticable, no es que no se trate de no criticar lo que dices, es más bien que no te ofendas tú. Puedes criticar, desde luego. Sí, o puedes no estar de acuerdo Puedes con no una estar de postura acuerdo. en particular, ¿no? O sea, y eso estamos siempre de acuerdo, ¿no? O sea, cada quien tenemos una postura clara, la podemos defender o la podemos debatir, ¿no? Pero una cosa, como dices, es que yo no esté de acuerdo con cierta postura de algo en particular y otra cosa es que me sienta yo ofendido por lo que otras personas piensen al respecto de algo en particular, ¿no? O sea, no estamos hablando de un tema en específico, sino de forma como muy general, ¿no? Exacto, y no sé cómo decirlo científicamente, pero a mí me da hueva. Hueva es la palabra. Sí, sí. Estar pensando en que si dices ciertas cosas o si lo que acabo de decir, el término clínico que acabo de decir, hueva, ya alguien ya se va a ofender. Además, como que hay mucha incongruencia en nosotros mismos, ¿no? Por un lado, o sea, como decías hace rato, ¿no? O sea, los medios de comunicación se han ampliado, ¿no? Hoy por hoy quienes no comunicábamos de manera profesional, actualmente ya nos dedicamos un espacio de nuestro tiempo para comunicar algo, sea lo que sea, ¿no? Por un lado está esta apertura, ¿no? De que sabes que pues expresa, di lo que tú quieras, o hay más herramientas como para que tú puedas expresar tu pensamiento, pero por otro lado pero no digas o dilo de tal manera para que no me ofenda. Sí, entonces, pero adivina quién se va a ofender. Exacto, entonces... ¿Quién se va a ofender entre tanta gente que te puede escuchar si dijiste una A en lugar de una O, en lugar de una E? Ya la cosa cambió. Entonces es como sentirte entre la espada y la pared, ¿no? Porque entonces, o sea, ¿cómo? ¿Tengo libertad de expresión o no la tengo? ¿No? Tienes Entonces, libertad, ¿la tengo o no pero la no. tengo? Sí. ¿Sí? Es incongruente. Es como lo dice Mafalda, Sí. o sea, que sorprende la capacidad que el hombre ha tenido para dar rienda suelta a la libertad de autolimitarse, ¿no? Así es. Entonces, ¿por qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver el que te ofendas o no te ofendas con el tema de nosotros, que es discapacidad? Uh-huh. Esto es muy importante porque al final la definición que ahora tomamos no como regla, sino como guía, pues es la definición que ofrece la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Salud emitida por la OMS, uh-huh, que dice o que considera no solamente el estado de salud o la condición de salud de la persona o el ambiente físico del sitio donde la persona vive, sino también las actitudes. Uh-huh. Las actitudes propias de la persona y de su contexto o de su ambiente social. Entonces, al final, actitudes que pueden significar una barrera son condicionantes de discapacidad. ¿Estás de acuerdo? Sí, así lo dice la definición. Así lo dice la definición. Y no solamente son las cosas físicas, sino también las actitudes, lo que en un momento dado puede determinar discapacidad. Y la discapacidad no solamente es que tú uses un auxiliar para poder realizar una función, sino que tú puedas funcionar en tu contexto social con mayor capacidad o con mayor posibilidad de ser tú y de hacer y de desarrollar. Pero si cada paso que das, cada palabra que emites, cada cosa que piensas, vas a estar teniendo que medirla y repensarla y pensarla y volverla a pensar porque alguien ya se ofendió. Te dije, está de hueva, ya, mejor no hablas, mejor no digas. Así es. Y basta meterte a las redes sociales. Es increíble con qué facilidad cualquier tema, yo lo veo en Facebook, cualquier tema, el que sea de deportes, moda, política, salud, lo que sea, cualquiera de ellos, 2, 3 mensajes, 2, 3 párrafos y ya empiezan a pelearse. Dices, ¿por qué? O hablar de otra cosa, ¿no? Se transgiversa Sí, dices, ¿por qué te ofendes? Si la intención no era ofender, la intención era opinar y es debatible, como tú dices. Uh-huh. Pero si cada paso, como te digo, ya estás en la posibilidad de ofender, pues ya no funcionó. Va a llegar el punto en el que el nudo se va a apretar tanto que mejor te callas, mejor no digas. Y entonces eso no es funcional. No. Como seres sociales que somos, eso no es funcional. Y te voy a decir una cosa, Luigina, yo no sé tú qué digas en este sentido, pero si no hay ofendido... No hay ofensa. No hay ofensa. Depende de la persona, ¿no? Depende de la persona, depende del receptor. Y en ese sentido me encanta, por ejemplo, nuestra hija. Es realmente difícil ofenderla. Pues es una adolescente y como tal vive y convive entre adolescentes y son muy dados a ofender, a criticar, pero ella difícilmente asume algo como ofensa. Es muy funcional. Ella incluso, yo la escucho luego hablar por teléfono, he escuchado cómo le contestan y ella tranquila. Y esas veces que le escuchas y dices, sí, qué mala onda. Y ella tranquila y al otro día como si nada. O sea, sin ofendido no hay ofensa.
¿Te acuerdas de aquel ejemplo que siempre ponemos con respecto a una situación que le ocurrió a ella en particular? A ver. Me parece que estaba en la primaria, más o menos, en donde creo que escuchó por ahí una conversación, más o menos, de la historia, ¿no? De que alguien decía, pues es que, no sé, como que, es que Carla no, lo estoy inventando, o sea, Carla como que no me cae bien, no me gusta que haga esto, que haga el otro, Alguien ¿no? así le comentó, algo así de un dijeron, tercero, que ¿no? es que tú no le caes bien, algo así, me acuerdo. Ajá. Y me acuerdo que ella, al recibir esta información, le responde a quien le estaba de alguna manera platicando el chisme, ¿no? Ella le dice, pues es que no me conoce. Es que tal vez no me conoce. Por eso piensa eso de mí, porque no me conoce, ¿no? En vez de asumir esta postura de, híjole, me enojo, me ofendo, me pongo triste y voy y lo acuso con la maestra, ¿no? Ella dijo, pues es que yo no soy así, o sea, no se puso el saco simplemente y dijo, no la compro, no se la compró, ¿me explico? Y dijo, pues es que no me conoce, cuando me conozca se va a dar cuenta de que yo no soy así, claro. ¿no? Claro. Ya, o sea... Ya acabó. Y siguió su vida y siguió funcionando. Tan feliz como siempre. Exactamente. Entonces, en ese sentido, las actitudes sociales, las actitudes de las demás personas pueden condicionar una barrera. Y barrera, en esencia, es sinónimo de discapacidad. Y si bien es cierto que estamos muy acostumbrados a considerar la discapacidad como algo en esencia físico, la realidad es que la discapacidad también puede ser algo no físico, algo aparentemente intangible que en efecto tiene un impacto en tu forma de pensar que va a condicionar ya sea un cambio de actitud, buena o mala, la que sea, que al final igual está determinando un grado o una posibilidad de funcionamiento. Y yo creo que lo vemos muchísimo, muy claro en el tema discriminación, que seguramente algún día hablaremos del tema, pero la discriminación es un ejemplo clarísimo de cómo las actitudes, que no necesariamente tiene que ser una condición física, las actitudes determinan una alteración en la funcionalidad de una persona o un grupo de personas, un colectivo. Que generan barreras para que la persona funcione de la mejor manera. Y finalmente generan discapacidad, que es de lo que hemos estado hablando siempre. Lo que es el tema. Entonces, al final, la discapacidad también puede ser una alteración del funcionamiento social, ya sea como persona o como grupo o como colectivo. ¿Sí? Entonces no puedes ir, desde luego no puedes ir ofendiendo todo el tiempo, ¿no? a los demás, a generar ofensas. ¿Sí? Ya eso ya determina que tú eres disfuncional socialmente hablando. ¿Sí? Pero por el otro lado tampoco te puedes ir todo el día ofendiéndote de todo lo que se diga, de todo lo que alguien diga porque te lo dijo a ti, porque se lo dijo a tu líder, porque se lo dijo al color de tu equipo, por lo que tú quieras, por nimiedades. O sea, qué difícil es vivir ofendido todo el día. Que te levantes y veas tu teléfono y ya viste algo y ya te ofendiste. O que estamos diciendo estas cosas en este momento y seguramente alguien se va a ofender. Y lo estamos diciendo sin necesidad o sin ganas, sin ninguna de ofender a nadie. De molestar a nadie, sino al contrario, de generar una alerta, no sé, no la llamaría yo llamada de atención, sino una especie de... Es incluso hasta un date cuenta de tu actitud, ¿no? O sea, porque puedes estar generando este tipo de barreras para que otra persona logre su funcionalidad, ¿no? O tú mismo, te la puedes estar generando a ti mismo. Así es, sí. ¿No? ¿Cuántos conocidos tenemos? Menos ya me acuerdo de 2 o 3. Sí, cualquier cosa que escribas en los grupos, ya saltó, ya se ofendió, ya se puso en la defensiva de defender. Dices, sí, como que se lo toman muy personal, como que si estuviéramos atacándolos específicamente a ellos, ¿no? Y pues nada que ver, ¿no? Pero pues ni al caso, ¿no? O incluso hasta cosas que te resultan bromas, que yo he visto a algunos comediantes que decían, qué difícil es ser comediante actualmente, porque antes bromeabas de cosas con libertad y la gente lo entendía como tal, como broma, no se lo tomaba a pecho, ¿no? Y hay uno de ellos que me es muy grato, muy gracioso, Escamilla, que dice, pues es que se ofenden de que estoy hablando de un personaje ficticio. Sí. O sea, hasta los personajes ficticios, lo que se diga de ellos, te ofende, pues el humor que se podía hacer hace unos años, que ahora ya no se puede hacer, se va a ir perdiendo y vamos a perder cierta esencia de lo que somos nosotros mismos al podernos reír de la vida o reír de las condiciones que nos afectan, ¿no? Y desafortunadamente hasta ese tipo de personalidades, digo, no sé tu percepción al respecto, ¿no? Pero como que uno mismo se va alejando de esas personas, ¿no? Porque dices, si estoy cerca de una persona que de todo se ofende, pues ¿sabes qué? Pues mejor la evito para que no se ofenda. Entonces generamos en vez de una inclusión,
una exclusión, ¿no? Y tú Entonces, mismo, o sea, el ofendido justamente es el que solito se va excluyendo, el que solito va separándose de la comunidad, pues porque todo le molesta, ¿no? O mejor, cuando estás cerca de alguien, pues mejor te callas, ¿no? Sí, lo que tú, sí, está bien, todo sí, todo sí. O todo no, según como no te ofenda. así es. Sí o no, según como no te ofenda, ¿no? Entonces, al final, esa es nuestra forma de pensar, el considerar que sin ofendido no hay ofensa, ¿no? Yo me acuerdo en una de esas cosas que estaba yo escribiendo mi opinión, un cuate de plano me dice, güey, chinga tu madre. Y yo le escribo, mamá, dice el señor que te chingue. O sea, mira, dices, pues el que digas las cosas, pues dilas, está bien, no importa, ¿no? O sea... Pues lo que pasa es que generalmente también cuando llega un punto donde no tienes argumentos para rebatir una situación en general, una idea, regularmente acabas ofendiendo al atacando otro, a la ¿no? persona. Así es. O sea, no argumentando en contra o en favor del pensamiento, así es. sino en contra o a favor, o más bien sobre todo en contra de la persona, que es mucho lo que se está dando o lo que se ve en las redes, ¿no? Y voy de nuevo, pues, o sea, no significa que todos tenemos que pensar de manera similar, o sea, al contrario, yo creo que sería un mundo aburridísimo si todos pensáramos de la misma manera, ¿no? Es una forma, perdón que te interrumpa, pero me haces pensar en los equipos de fútbol. Uh-huh. Aquí en Latinoamérica, en México, que es mucho el fútbol soccer, ¿no? O sea, uh-huh. Imagínate que todos fueran de un solo equipo. Sí, pues sí, los otros, ¿y entonces? ¿no? Sí, vacíos del otro lado del estadio, ¿no? Vacío. ¿Contra quién juega? Es imposible, ¿no? Pero sí tenemos que tener una apertura de escucha como para de menos entender lo que está en el pensamiento del otro. Puedo no estar de acuerdo, ¿sí? Hay gente que piensa de cierta manera en donde ni tú ni yo estamos de acuerdo, a lo mejor tú sí y yo no, en fin, o sea, no es el caso, ¿no? Pero yo creo que sí siempre tenemos que tener una apertura como para escuchar cuál es la opinión de las demás personas y a lo mejor algo nuevo podemos aprender. Siempre hablábamos el otro día, ¿no? De ese síndrome de producto terminado, en donde creemos que ya no podemos aprender nada de nadie, ¿no? Conceptos nuevos, cosas nuevas, ¿no? Sí. Exacto. A lo mejor hay alguien que alguna vez nos ha escuchado y dice, pues a ver, estos locos que tienen que compartir, ¿no? Y hablábamos de que todos tenemos un grado de discapacidad. Si de primera instancia tienes dos opciones. O quedarte escuchando como para ver, a ver, ¿qué más tienen que decir? ¿Por qué dicen que todos tenemos un grado de discapacidad? Y aprender algo al respecto y conocer nuestra postura para el día de mañana tú decidir, ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Pero no puedes entrar estando en desacuerdo si no conoces la postura completa o el concepto completo, ¿sí? Claro. A lo mejor conociendo el concepto completo podemos después debatir ciertos puntos, ¿no? Y ya contraargumentaremos, entraremos en una discusión, en una plática y un sustento de por qué sí, por qué no, etcétera, etcétera. Y eso será súper válido. Pero primero escucha, ¿no? Sí, primero claro. Escuchemos. Y si tú te ofendes de entrada y cierras tus oídos, tú mismo te negaste la posibilidad de conocer un punto de vista y tal vez ampliar el tuyo o ampliar la argumentación y sostener tu punto de vista. Así es. Ahorita que decías, empezando este podcast con respecto a lo de las tiras de Mafalda, ¿no? Y que dices que tienen tantos años y son tan actuales, me hiciste pensar, bueno, ¿y por qué son tan actuales a pesar de todos estos años, ¿no? O sea, que estamos viviendo como sociedad como para que se vuelvan no obsoletos, ¿no? O sea, para que sigan activos. De repente vemos películas antiguas, a ti te encantan las películas de muchos, muchos años de la época del cine de oro de México, ¿no? Y vemos de repente, ya viste, y de repente vemos extractos de las películas y dices, híjole, pues es que si te estuvieran hablando de la situación actual, pues dices, pues no está tan alejado de la realidad, ¿no? Los de Cantinflas criticando todas las cosas sociales. Entonces dices, híjole, ¿qué estaremos haciendo como para estar repitiendo los fenómenos, no? Estar repitiendo los fenómenos. ¿No? Y eso debería llamarnos la atención para considerar la apertura de un punto de vista diferente y de darnos cuenta, como lo dijimos, y yo creo que es el centro de todo esto, sin ofendido no hay ofensa. Y hablando del concepto que siempre hemos hablado en cada uno de los episodios, es, bueno, ¿qué tiene que ver esto con discapacidad? Bueno, sí, a mí me ha ayudado, o sea, me ha ayudado desde la perspectiva de cuando me enfrento a ciertas situaciones de mi vida, me pongo a pensar, bueno, esta decisión que voy a tomar o esta acción que voy a hacer está generando un beneficio, es decir, está generando una facilitación para algo o está generando no un beneficio, es decir, una barrera. Entonces es muy fácil tomar una decisión. Sí, ya empiezas a pensar en términos de funcionalidad. Y hacia dónde
voy a alinear mis decisiones como para tomar una... Correcto, así, o la mejor. la mejor. Entonces, este concepto pues es aplicable pues en todo, absolutamente Claro. todo de nuestra vida. Claro. Pues se nos acabó el tiempo. Nos dio Ay, qué muchísimo rápido. gusto de escuchar o saber que nos escuchan. Espero no se hayan ofendido, No, pero aún así les enviamos un abrazo fraterno. donde quiera que estén. Que estén muy bien. No dejes de leer nuestro libro y adquiere tu ejemplar ahora. Búscalo por Amazon o en Google de tu país como Todos tenemos discapacidad, un estilo de vida. Y no olvides suscribirte a nuestro canal.